Panamá de regreso a una lista de paraísos fiscales. Bienvenidos a Economía aquí en France 24 y para hablar de este tema y otros económicos tenemos a Luis Méndez, el especialista. Luis, esta vez fue la Unión Europea quien regresa al país latinoamericano a una de estas listas. Así es, y es una decisión que no cayó muy bien en el gobierno de Laurentino Cortizo, el nuevo presidente de Panamá, quien a finales del año 2019 había nombrado un experto fiscal en delitos financieros para tratar de cambiar la imagen del país. La decisión del bloque europeo se sustenta en que la nación no cumple con las normas del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal, el cual depende de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Panamá ya había sido incluida en la primera lista negra de la Unión Europea dada a conocer en el año 2017, pero en el año 2018 fue ubicada en una lista gris o en aquella de países que avanzan hacia una mayor transparencia fiscal de la que salió en marzo del año 2019. Se considera un paraíso fiscal a aquellas naciones o territorios de ultramar que presentan regulaciones laxas en materia fiscal para atraer mayores inversiones extranjeras. Entre las implicaciones que tiene formar parte de esta lista está una congelación eventual de fondos europeos. Por supuesto que el gobierno del presidente Cortizo reaccionó a esta medida y escuchemos lo que dijo. Le vamos a solicitar a la Unión Europea que nos escuche, que escuche a Panamá para que vea todo el esfuerzo que se ha estado haciendo, especialmente en estos 7 meses. Además de eso, que es dentro del paraguas de opciones que tenemos y alternativas, es seguir trabajando en la agenda de Panamá para que Panamá sea lo más competitivo posible. Luis, y en Brasil se mantienen las protestas por un grupo de trabajadores de Petrobras. Así es, y el día de hoy esta manifestación se extendió de manera indefinida y genera preocupación en torno a la posibilidad de que vaya a afectar el suministro de combustibles del país. Unos 20.000 trabajadores de Petrobras, la principal empresa del Estado brasileño, se mantienen en huelga tras conocerse sobre el despido de empleados de una planta de fertilizantes. Los manifestantes exigen el cumplimiento de los acuerdos de negociación colectiva, los cuales se establecieron bajo el mandato de Michel Temer. Estas acciones mantienen paralizadas las actividades en 113 plantas repartidas en 13 estados de la nación. En días recientes, el Tribunal Supremo Federal emitió un fallo calificando la protesta como ilegal y pidió la restitución a sus puestos de empleo a por lo menos un 90% de la plantilla. Ante el temor de un posible desabastecimiento, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles anunció que el país cuenta con existencia para garantizar el consumo y en caso extremo podría recurrir a las importaciones. Oye Luis, y España anunció que impondrá un impuesto para gigantes tecnológicas como Facebook, como Google, como Amazon. Así es, Alan, y de esta manera la nación se suma a otros países europeos que ya han establecido una tributación similar o cobran por algunos servicios tecnológicos. En sí, la medida adoptada por el gobierno español se adelanta al trabajo que viene desarrollando la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico para buscar una normativa que regule fiscalmente a estas empresas. España se suma a Francia, país que en julio de 2019 anunció una tarifa, pero acordó en enero de este año con Estados Unidos suspender el pago de la misma hasta finales del presente año para evitar la imposición de aranceles a sus productos. Y no es solo Petrobras, Luis, la única empresa petrolera sudamericana que está enfrentando dificultades. Las acciones de Rosneft cayeron en la jornada. Así es, Alan, y esto fue una consecuencia al anuncio de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a una de sus subsidiarias por el presunto respaldo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Las acciones de la petrolera controlada por el Estado ruso cayeron un 2,7% y sus acciones se cotizaron a 452 rublos, poco más de $7. Estados Unidos sancionó este martes a la empresa Rosneft Trading, subsidiaria de Rosneft, por negociar la venta y transportar el petróleo venezolano. La medida forma parte de una serie de acciones que el gobierno estadounidense realiza para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, que califica de ilegítimo. Luis, cerramos con la cifra del día. Tiene que ver en este caso con los 32.921,2 millones de dólares, que en este caso forma parte de la inversión extranjera directa que recibió México durante el año 2019, 4 puntos porcentuales más que lo recibido en el año 2018. Oxígeno mediático para Obrador. Muchas gracias, Luis Méndez. Gracias a ustedes por su compañía. Vea más en France 24.